¿Ya nos libramos esta pandemia o tenemos que hacer algo preventivo porque sí puede haber otra pandemia? ¿Quiénes fueron las personas más vulnerables durante la pandemia de COVID-19? Ahí te va. Primero, las personas que tenían comorbilidades, las personas que tenían estas enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Qué puedes hacer tú hoy para disminuir tu riesgo? Si ya vivimos eso y lo sufrimos, ¿por qué regresar a la forma original? Mejoremos, ¿no? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no le encontramos un sentido al dolor? Cambio climático, bueno, va a subir el nivel del mar allá y piensas en los osos polares, que ha sido la peor mercadotecnia del cambio climático, porque el cambio climático está acá, lo estamos viviendo, tenemos cada vez jacarandas en febrero cuando eran en marzo, de pronto empiezan las olas de calor antes, las lluvias ya no entendemos ni cuándo son y nos está cambiando el clima por eso, porque vivimos en un sistema. El 30% de la comida que compramos se tira, se desperdicia. Y para producir alimento se contamina muchísimo, porque el transporte, la producción, todo lo que es el riego, todo lo que es la emisión en las tierras, todo eso tiene una huella de carbono. Piensa en reducir 30% el consumo y ya con eso estás ayudando a 30% menos de emisiones. Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo una invitada muy especial, ahorita les voy a contar por qué es muy especial. Fíjense que durante la pandemia me tocó coincidir en muchos espacios con ella y ante todo el caos que había de información y de noticias del Club de los Optimistas Pesimistas, yo seguí a Carol Perelman. Ella fue mi hilo conductor porque desde el primer espacio que me tocó coincidir con ella, me encantó cómo hablaba, daba información concisa, pero información certera, pero es esta mujer equilibrada que no se iba a los extremos ni al club de qué horror ya. Esta es la catástrofe más grande, pero tampoco de no pasa nada, todo está cool. Entonces, fue mi hilo conductor. Yo ya no veía más noticias, coincidía con ella por fortuna en varios medios. Así la conocí, empecé a seguirla. Me gusta mucho su preparación, su conocimiento, su postura. Así que muy bienvenida, Carol, a este espacio. Me encanta que estés aquí. No, bueno, yo emocionadísima de estar contigo, de poder platicar. Qué bueno. Muchas gracias, Julie. Pues bueno, como siempre digo, y me gusta, y los que están aquí ya lo saben, me encantaría que te presentaras con todos los que están con nosotros de la forma que a ti te gustaría decir quién es Carol hoy. Bueno, primero, soy una mujer judío-mexicana, mamá de 4 niños, esposa, soy química, farmacéutica, bióloga, amante de la ciencia y divulgadora de la ciencia. ¿Y por qué soy divulgadora de la ciencia, Julie? Porque yo pienso que la ciencia no está ahí aislada como una isla solita, donde solamente los científicos debieran de poder llegar y vivir, sino realmente la ciencia es para todos y de todos. La ciencia es parte de la cultura, no hay ciencia sin humanos. La ciencia la hacemos los seres humanos. Lo que existen son los fenómenos, pero la ciencia la hacemos los seres humanos y entonces por eso es parte de la cultura y esa es mi misión de vida, poder hacer que la ciencia esté cerca de la vida de todas las personas, de toda la sociedad, porque sí necesitamos ciencia para vivir. Uy, me encanta. Pues ya ven por qué la sigo, ya ven por qué fue el hilo conductor en estos años tan fuertes que vivimos. Sí, ¿qué tal? Y bueno, pues para empezar, acuérdate de darle like, activar la campanita, suscribirte a mi canal para que estemos cada semana en un nuevo episodio. Y me gustaría también, Carol, que nos dijeras dónde te puede encontrar la gente. Claro, estoy en Instagram como @carol_perelman, en Twitter, X ahora, @carol.perelman y también en Facebook, en redes sociales. También tengo mi página de internet, www.carolperelman.net, donde pueden ver todos los textos que he escrito y todo lo que hago, todas las locuras a las que me meto, mi Julie. Me encanta que seas mamá de 4, esa sí no me la sabía, sí. Y aparte seas una mujer tan exitosa. Bueno, gracias. Tengo tantas cosas que quiero platicar contigo que traté de ordenar mi mente y pensé, ¿cómo empezaría? ¿Qué te preguntaría primero? A ver, Carol, después de todo lo que escuché y todo lo que platicamos y toda la sabiduría, porque me parece que fuiste de las gentes más sabias en esta etapa reciente que vimos de la pandemia, que no me voy a centrar hablando de eso,
Pero me gustaría preguntarte algo muy difícil. ¿Ya nos libramos? ¿Esta pandemia fue y no va a volver a haber ninguna pandemia? ¿Ya estamos afuera de ello? ¿O tenemos que hacer algo preventivo porque sí puede haber otra pandemia? Bueno, esa es una gran pregunta y yo creo que es importante que todos nos centremos en la realidad. O sea, la historia de la humanidad, Shuli, ha estado marcada por pandemias. Han habido epidemias desde el inicio de la historia, incluso hasta en la Biblia han habido epidemias, ¿no? En Egipto hay evidencia de que hubieron epidemias en esa época, en la Edad Media, ni se diga, la peste negra. La historia de la humanidad ha estado marcada por epidemias. Sería irresponsable decir que no vamos a vivir otra epidemia o pandemia, que de hecho estamos viviendo varias pandemias. Ahorita tenemos la pandemia de HIV-Sida que está ahorita, todavía continúa, la pandemia de COVID, y a lo que ya eliminamos fue la emergencia, pero tenemos circulando varios virus, bacterias, tenemos que darnos cuenta que convivimos con otras especies y al tener esta convivencia tan intensa que tenemos los seres humanos con los ecosistemas, estamos en un riesgo constante de tener enfermedades emergentes, enfermedades conocidas que emergen como ahora el sarampión, la tosferina, pero también enfermedades que no conocemos como COVID-19, que esa sí fue completamente nueva. Conocíamos a la familia de los coronavirus, pero no conocíamos al SARS-CoV-2 y por eso fue sorprendente. La Organización Mundial de la Salud sabe que puede venir otra epidemia, pandemia. De hecho, hay un médico extraordinario que fue el que gracias a la vacunación ayudó a erradicar por completo la viruela humana, que es la única enfermedad que hemos podido erradicar y se hizo gracias a la vacunación, Larry Brilliant. Y este brillante doctor dijo, las epidemias son inevitables, pero las pandemias son opcionales. ¿Y por qué son opcionales? A ver, explícame la diferencia, porque creo que yo no la... Pandemia, ok. Sí. La epidemia son los pequeños brotes, como ahora estamos viendo, por ejemplo, sarampión circular en ciertas regiones por falta de vacunación, porque el virus encuentra personas susceptibles y entonces se va expandiendo. Y otra cosa es una pandemia. Una pandemia es cuando la epidemia se vuelve global, cuando está amenazado el mundo completo y entonces, dependiendo del grado de severidad, del grado de riesgo, de letalidad, etcétera, ya se declara o no una emergencia. Pero pandemia es la circulación global de un virus, como el HIV-Sida es ahora una pandemia, porque está circulando incontroladamente por todos lados, ¿no? Lo mismo COVID-19, pero emergencia ya no son. Emergencia ya, COVID-19 no es una emergencia, ya es una enfermedad que circula constantemente, ¿no? Que ya incluso si te da, aunque he oído que a gente le da ahorita más fuerte, ya no te asustas tanto, pues ya no te asustas tanto porque ya sabemos su fisiopatología, ya sabemos cómo nos enfermamos, cómo nos recuperamos, qué ocurre en nuestro cuerpo. También ya, por fortuna, tenemos una amplia cobertura de vacunación y eso ha reducido sustancialmente la mortalidad y lo grave que pueden estar las personas que tienen COVID-19 y claro que ya no nos preocupamos como antes porque ya nuestros servicios de salud también saben cómo manejar estos casos, pero desgraciadamente todos los días sigue muriendo gente por COVID-19, así como mueren todos los días personas por influenza, que son enfermedades potencialmente letales, pero en personas sanas, en personas vacunadas, en personas de bajo riesgo, con un buen manejo de tratamiento, de salud, un buen monitoreo, bueno, pues no es tan peligrosa como al inicio de la pandemia, donde, bueno, estábamos viviendo otro panorama completamente distinto. Pero aquí lo importante, y por qué lo dice Larry Brilliant como la pandemia es opcional, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que depende mucho de nosotros, de lo que hagamos, Shuli, lo que hagamos los seres humanos como preparación, como prevención, como manejo, cómo respondemos ante una emergencia así. Claro. De eso depende si se hace o no pandemia, porque de haber reaccionado diferente se hubiera quedado a lo mejor en China y no hubiera sido una pandemia, ¿no? No, me encanta lo que dices porque así como tú lo ves más científico médico, yo hablo mucho de la resiliencia emocional. Curiosamente a mí nunca me dio COVID. Estuve cerca de muchísima, le dio a toda mi familia, a mi esposo. No supimos que tenía COVID y dormíamos juntos, nunca me cambié y no creo que no sea una super nada más siempre me cuidé, bueno, mis vacunas normales, no hice nada exagerado, nunca me contagié y sí creo también que la resiliencia emocional y cómo enfrentas desde tus propios miedos,
algo tan fuerte también tiene que ver. No es de que esté exenta, me puede dar en cualquier momento. Me dio influenza hace como mes y medio, terrible. O sea, yo me levanté un día diciendo, esto que siento es algo terrible. Me creo que me decía mi esposo, pero que sí, no te puedo explicar, pero no me he sentido así jamás. Tengo algo raro. Esta cosa de aprender tus síntomas, detectar. Me gusta ligarlo con lo que tú estás diciendo, con la pandemia es opcional porque tiene que ver con qué hacemos como seres humanos frente a lo que existe. O sea, ya existe. Sí, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Bueno, hay un autor libanés, un matemático, estadista, que se llama Nicolás Taleb. A mí me encanta unos conceptos y creo que te va a encantar, Shuli. Ya, sí, es que sí lo conozco, sí lo he leído. Bueno, lo has leído. Me fascina. Pues entonces él habla de la fragilidad, ¿no? Sí. Cuando te llega el golpe, la gente frágil es la que se quiebra. Lo robusto es, bueno, te llega el shock y bueno, como roble, no te mueves, pero tampoco te caes, pero nada más ahí no pasa nada, ¿no? La resiliencia es muy interesante porque es un término que viene justamente de la física y de la capacidad de los metales de regresar a su estado inicial, pero a mí me gusta de Taleb un concepto que es antifragilidad. Y él habla de la antifragilidad y creo que es algo que podemos incorporar en nuestras vidas. ¿Qué es antifrágil? Antifrágil es, llega el golpe, llega la pandemia, llega la crisis, llega este shock, llega esto inesperado y tú lo aprovechas de una forma positiva para ser todavía mejor. No regresar nada más a lo que eras, sino transformarte y ser todavía algo mejor. Y entonces a mí me encantaría, Shuli, el día de hoy, poder invitar a quienes nos están escuchando, a ti que estás escuchándonos, a cómo ser antifrágiles, cómo aprovechar de forma positiva esto que aprendimos durante la pandemia para salir beneficiados, para salir mejor, para salir más robustos, para salir mucho más preparados. Porque bueno, desgraciadamente, pues al convivir intensamente con viruses, bacterias, patógenos, hongos, etcétera, pues estamos en constante riesgo de poder tener nuevas enfermedades, nuevos brotes, nuevas epidemias, posiblemente nuevas pandemias. Claro que los gobiernos tienen mucho que hacer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene a los países trabajando un documento que hace un par de semanas publicaron de qué aprendizajes salen de la emergencia por COVID-19 para poder responder mejor ante nuevas crisis. Pero creo que a nivel individual también tenemos que hacer un alto, una reflexión y decidir, porque sí es una decisión, cómo prepararnos, cómo ser mejores ante posibles nuevas crisis. Por ejemplo, a ver, dame un ejemplo, Carol, ¿qué podríamos hacer? Entiendo lo que están trabajando como a nivel mundial los países, porque sí hay mucho que aprender de cómo reaccionamos, pero dime como uno o dos ejemplos de qué podríamos hacer a nivel individual diferente. Bueno, a nivel individual hay varias. En primer lugar, vamos a pensar, ¿quiénes fueron las personas más vulnerables durante la pandemia de COVID-19? Ahí te va. Primero, las personas que tenían comorbilidades, las personas que tenían estas enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces podemos platicar un poco de eso. ¿Qué puedes hacer tú hoy para disminuir tu riesgo? Las personas que más sufrieron las consecuencias de la pandemia en cuanto a mortalidad o las intubaciones, la gente que necesitaba respiración, oxígeno suplementario, etcétera, eran personas que tenían diabetes no diagnosticadas, diabetes no controladas, obesidad comórbida, ¿sí? Hipertensión no controlada. Entonces, ¿qué puedes hacer tú hoy para tratar de disminuir ese riesgo que además te va a beneficiar? Porque además podemos hablar de justamente lo que está pasando en la medicina, que está entrando la medicina a una nueva etapa. Y podemos platicar ahorita encantada de esta nueva etapa de la medicina. Otra cosa que podemos hacer. Por ahí de los 1800 hubo una epidemia en Londres terrible de cólera. Y gracias a esa epidemia hubo un doctor que se dio cuenta que el agua que estaba consumiendo la gente en Londres venía contaminada del río Támesis. Y de pronto dijo, sí es importante el agua que tomamos, porque, bueno, pues si viene contaminada, pues nos podemos enfermar. Entonces empezaron a purificar agua, que hoy para nosotros es algo como, bueno, ¿quién no limpia su agua? ¿Quién se tomaría el agua del charco? Nadie. Hoy en día, nadie.
Bueno, después de la pandemia por COVID-19, después de esta emergencia, creo que sí nos queda un poco la responsabilidad de decir, ¿qué onda con el aire que respiramos? ¿Por qué nunca lo filtramos? ¿Por qué nunca estamos conscientes y tantas enfermedades se propagan por vía aérea? Como la influenza que platicabas, como el COVID-19, como las otras gripes estacionarias, como incluso sarampión. ¿Por qué no cuidamos mejor la calidad del aire que respiramos? Y no nada más de estas enfermedades, también de monóxido de carbono, de partículas suspendidas, de otras contaminantes. Limpiar nuestro aire. Limpiar nuestro aire. Y se ha encontrado, por ejemplo, hubo un estudio que salió hace un par de semanas que hablaba de cómo reducir el ausentismo en las aulas, en los colegios, con poner un filtro de aire en los salones de clase, hace que se transmitan menos las enfermedades, que haya menos asma y también que los niños dejen de faltar al colegio por tener una gripa que uno llega moqueando y al final toda la clase acaba enferma y bueno, pues la maestra está desesperada o el maestro porque pues no puede, ¿no? De pronto son 10 días de que uno y Claro. parece que se la van pasando como las traes estos viruses, ¿no? Y con abrir ventanas, con poner purificadores, con cosas relativamente sencillas. Construimos nuestras casas ya pensando en los temblores, porque hemos aprendido después de los temblores devastadores en México y ya hay códigos específicos para construir y evitar, prevenir catástrofes. Lo mismo con la salud. ¿Por qué no hemos aprendido, y aunque hemos aprendido a filtrar el agua, por qué no hemos aprendido a filtrar nuestro aire? Entonces esa es otra. La otra, la vacunación. Sin duda. A ver, tenemos gente que durante la pandemia me decían, Carol, ¿por qué me tengo que vacunar? Dime. Y luego llegaban avanzadísimo el COVID, necesitando un respirador y decían, bueno, sí, mejor sí me vacuno, ¿no? Pues ya, demasiado tarde, desgraciadamente. O sea, prevenir. Las vacunaciones, la estrategia de salud después del lavado de manos, más importante para evitar enfermedades infecciosas. Entonces hay que vacunarse, pero hay que vacunarse esquemas completos. Chequen sus cartillas, la de sus hijos, la de sus nietos. De veras es importante la vacunación, la de sus mascotas, sin duda. O sea, la vacunación es una forma preventiva. Sin duda. ¿Qué te voy a decir? Voy a confesar. Yo me he vacunado todos los años contra la influenza. Este año se me olvidó. El día que me dio influenza y que me dijeron que es positivo, me acordé que se me olvidó vacunar. Y dije, ¿y sabes qué? Qué bueno que me dices eso, porque, a ver, la influenza es un excelente ejemplo de vacuna, de que no evita el contagio, lo que hace es reduce la gravedad. Entonces, ¿te sentiste fatal durante la influenza? No, estuve grave. La vacuna a lo mejor no hubiera evitado que te contagies, quizás sí, pero tiene un porcentaje bajo de eficacia contra el contagio. Lo que sí hace es reducir sustancialmente esa gravedad que puede darte esta enfermedad. Y en ese momento reaccioné y dije yo que soy tan cumplida y creo y me he vacunado. Entonces, sí hay algo preventivo y me gusta mucho porque a nivel emocional yo siempre hablo de la resiliencia, como tú lo dices. A ver, si es la capacidad de, y es un término que la psicología también utilizó, de la física. Exacto. ¿No? Siempre pongo el ejemplo del slinky que regresa, lo pones así, regresa a su forma original. Pero yo digo, si ya vivimos eso y lo sufrimos, ¿por qué regresar a la forma original? Mejoremos, ¿no? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no le encontramos un sentido al dolor, un sentido al sufrimiento? Y si ya pasamos por eso, ¿por qué no regresamos a una mejor versión de nosotros mismos? Como humanidad, me encanta que lo estás diciendo, eso le compete a los gobiernos, a los protocolos médicos, científicos, lo entiendo. Pero nosotros como personas, si esto no te tocó tu salud, y a ver, si tenías obesidad, haz algo para estar mejor. Si tenías diabetes, atiéndete. Hoy, información es poder. Tenemos información de qué hacer. Entonces, atender nuestras enfermedades es una forma de prevención, ¿cierto? Sin duda. Y lo segundo lo acabas de decir. Bueno, lo tercero, ya hablé de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya hablé de la vacunación, la importancia de la vacunación. Ya hablé también de la importancia del aire limpio. Pero hay otra. Bueno, hay dos más. Una es la comunicación, la información. Porque, y el tema de salud mental, va junto y pegado. Pero, ¿cómo la infodemia? ¿Cómo los fake news? ¿Cómo esta información negativa, alarmista, no basada en ciencia, tanto contaminó las redes
que en algunas ocasiones hizo más daño. O sea, yo me acuerdo gente tomando pociones de ya ni me quiero acordar, que porque la tía decía, la vecina, la no sé qué, y bueno, teníamos gente profesional comunicando, ahí estábamos tratando de dar la mayor evidencia y entonces aquí es mi llamado y mi misión de por qué hago lo que hago, de poder elevar el pensamiento científico. Hay un gran escritor, se llama Adam Grant, te recomiendo, Shuli, es el libro que se llama Think Again, repiénsalo, fantástico, te va a fascinar, se los recomiendo de corazón, que habla de ¿por qué necesitamos más gente que piense como científicos, aunque no sean científicos? O sea, si alguien quiere ser científicos, bienvenidos al clan. Pero no tienes que ser científico para pensar como científico. ¿Y cómo piensan los científicos? Dudan, se cuestionan, abrazan la incertidumbre. O sea, nosotros los científicos, entre menos sepamos, más felices somos, porque en la incertidumbre es todo el espacio y todo el terreno fértil para aprender, preguntar, crecer, tener esta curiosidad. Y desgraciadamente la gente se iba por estos encabezados de la cura contra el COVID, que también cura cáncer y cura. ¿Es cierto eso? No existe nada mágico. Hay que empezar a cuestionarnos a quién seguimos, qué tipo de información creemos, qué nos convence, qué no nos convence. Estas cámaras de eco de seguir en redes sociales, solo la gente que nos confirma estos pensamientos que nos creemos como buenos. Hay que cuestionar, hay que aprender. El pensamiento científico es clave en el día a día y debemos de fomentarlo en nuestros hijos, en nuestra vida cotidiana. Justamente me haces pensar mucho lo que yo decía tanto en la pandemia, que me tocó como a mí la parte emocional, ¿no? De ayudar con fortalecer emocionalmente a la gente. Y le decía, a ver, tu realidad está hecha de lo que dejas entrar a tu mente. Sí. ¿Qué estás escuchando? Sí. Y por eso lo dije al principio, no crean que porque está Carol acá. O sea, yo tuve la fortuna de conocerla empezandito la pandemia en un medio, porque los medios empezaron a convocar todo tipo de especialistas. Y cuando la escuché dije, voy a seguir a alguien congruente. Entonces, escojan a quién seguir, qué información consumen, qué consumes, chatarra mental o proteína mental, qué consumes, qué dejas entrar a tu mente. Entonces, informémonos, porque sí, nada más se quedó como algo volando y hay que vacunarnos ahora cada año y 7 veces más. Bueno, busquen fuentes fidedignas de qué tendríamos que hacer. Claro. Y bueno, eso es como un punto muy importante de cómo ir preparándonos o cómo estar listos para cuando, en el momento que sea, que puede ser en un mes, en un año, en 10 años o en 100 años, que venga otra crisis sanitaria como a ver, sí han habido muchas, como tú dices, históricamente, sí. Pero yo, que estoy por cumplir 65 años, bueno, no he vivido ninguna como esta. No. Bueno, esto fue la peor devastación para México en mortalidad desde la Revolución Mexicana. No, ¿desde la Revolución? Sí, desde la Revolución Mexicana no habíamos tenido estas tasas de mortalidad. De hecho, te cuento rapidísimo, me invitó el doctor Jaime Sepúlveda, él organizó un grupo de especialistas, estaba el doctor Julio Frenk, varios científicos, personalidades de diferentes ámbitos, también había gente de las leyes, en fin, de varios ámbitos, para formar la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, porque México, el gobierno mexicano, no había hecho esto que estamos haciendo, alto reflexión, qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué podría mejorar para poder responder de una manera más antifrágil, más resiliente, más antifrágil frente a próximas crisis. Y como no lo había hecho, varios países sí habían hecho estos reportes de análisis, una autoanálisis, ¿no? Una autorreflexión. Claro. Se juntó este grupo independiente para hacer este trabajo y fue un trabajo que presentamos hace un año, en 2024, en mayo de 2024, y presentamos resultados y fueron devastadores para México y sacamos varias recomendaciones para el gobierno mexicano, que ahorita no tiene el caso que las repasemos, pero estos ejercicios se hacen y se deben de hacer porque tenemos que aprender de los errores. Hubieron aciertos, sin duda. Manejamos los seres humanos cada uno como pudimos y muchos salimos triunfando, muchos disfrutamos el encierro, otros se vinieron para abajo. Cada uno lo manejó de diferentes maneras, sacamos nuestra mejor
cajita de herramientas mentales, emocionales y físicas, ¿no? Recordemos a la definición de salud, Shuli, es buen momento para recordar. La Organización Mundial de la Salud define como salud el equilibrio, el bienestar físico, pero también emocional, o sea, mental y también social. Somos entes sociales y eso me lleva a otro punto muy importante. Tengamos comunidad, hagamos comunidad, tengamos relaciones sanas. Eso es muy importante. Y esa red de relaciones sanas también son aquellas que eventualmente me protegen, eventualmente me previenen, eventualmente me blindan, porque está en equilibrio mi bienestar físico, mi bienestar emocional y mi bienestar social. Somos entes Fíjate sociales. que dices algo muy importante porque recientemente fui invitada a dar una conferencia sobre longevidad emocional y me puse a investigar muchísimo a las 3 personas más longevas que han habido a lo largo de la humanidad. ¿Y quién reportado? ¿Quién reportado a los 124, 117 y 111 años de vida, que fueron las 3 en distintos lugares del mundo? Una fue en Japón, una fue en París, no estoy recordando la otra de dónde es, pero ¿qué crees que fue lo número 1? No fueron maratones, no fue hacer ejercicio como loca, comía normal, sano sí. Lo más importante fueron sus vínculos, la parte social. Y descubrieron que hay 3 emociones que nos cuesta mucho trabajo manejar, sobre todo ya siendo mayores: la soledad, la depresión y la ansiedad. Y la gente que está sola se consume, porque también se sabe hoy que tú hablas contigo, si tú te encierras contigo, estás en una cosa que no tienes información nueva y tu cerebro tampoco crea nuevas conexiones, porque no hay información nueva. Sí, no hay estímulo. No hay estímulo. Entonces, crear relaciones significativas y crear tribu, la sensación de comunidad, no solamente te hace vivir mejor. Hoy ya hay estudios científicos de que eso es responsable de la longevidad. Sin duda, sin duda, sin duda. Y hablando de longevidad, creo que vale muchísimo la pena platicar de esta tesis que trae Peter Attia y otros autores nuevos que hablan de hacia dónde va la medicina. Okay. Que creo que es bien interesante porque se liga un poco. Estamos viviendo una época maravillosa, Shuli. Bueno, me siento afortunada de vivir este momento histórico. Sí. Es un momento histórico donde estamos viendo crecer la inteligencia artificial, estamos viendo crecer todo lo que es el estudio genético a unas profundidades increíbles y la capacidad de analizar esta información genética. Estamos yo creo que en un momento donde si lo sabemos manejar de una forma positiva, de veras la humanidad va a tener la capacidad de resolver las grandes amenazas, como por ejemplo el cambio climático, que es como una amenaza latente, el elefante blanco que nadie queremos ver. Y no le ponemos tanto atención. No le ponemos atención, pero afecta a nuestra salud, sin duda, porque el cambio climático tiene un impacto, bueno, o sea, íntimamente relacionado con la salud, que lo podemos platicar en Cantar de la Vida, pero tenemos que reconocerlo. Pero lo que dice Peter Attia y otros autores, habla de cómo la medicina ha estado cambiando gracias a los avances científicos que hemos tenido y cómo tú puedes aprovechar todas estas transformaciones para cambiar el chip en cuanto a la salud. Y ahí va. La medicina 1.0, dice Peter Attia, era esta medicina observacional, la época de los griegos, la época de los egipcios, la época de los mayas, aztecas, un conocimiento tradicional fantástico, pero era muy basado en la observación, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a echar esta hierba, le calma la fiebre, y bueno, así se practicaba la medicina tratando de tener estos remedios. Luego viene el nacimiento de la ciencia en Europa, el Renacimiento, todo esto, donde empieza lo que se llama la teoría de gérmenes y empieza a haber una causa que no es el flojisto, que no son los espíritus, no es el dios de la lluvia y todo esto, sino ya hay una causa que pueden ver en un microscopio, una bacteria, ¿no? Pasteur, y empieza con... Es cuando empieza la ciencia. Cuando empieza la ciencia como la conocemos. Sí. Entonces empieza la ciencia, empieza la medicina basada en evidencia.
Y entonces empezamos a tener pues fantásticas herramientas como es la penicilina, ¿no? Que haríamos sin los antibióticos, las vacunas, ¿no? Que haríamos un Jenner y su vacuna contra la viruela. Todo esto nos da una medicina, una práctica médica que hoy tenemos ya una maestría preciosa en cómo hacemos sobrevida gracias a las cirugías tan preciosas, perfectas, tan de precisión y gracias a esta medicina, todos los medicamentos que tenemos, pero es una medicina que le llaman 2.0 que atiende al problema, es decir, actúa cuando hay un problema. Actúa cuando ya estás en el hospital, actúa cuando te sientes mal, actúa cuando hay realmente una emergencia, un foco, cuando hay un incendio, lo apaga. Y somos muy buenos apagándolo, y por eso ha aumentado la expectativa de vida gracias a la vacunación, gracias a todo lo que ya sabemos hacer. Pero ahora con lo que ya existe de genómica, lo que ya existe de conocimiento a la ciencia, al cuerpo humano, estamos entrando a otro tipo de medicina, una medicina que entiende el riesgo. Es decir, que puede empezar a prever, que es el peor escenario. Lo que a lo mejor en 10 o en 20 o en 30 podemos desarrollar. Entonces, hoy, a mi edad, puedo decir, bueno, en 10, en 20 puedo genéticamente tener una propensión y tengo un riesgo a generar ABC. ¿Qué puedo hacer desde hoy? Y es una medicina preventiva, es una medicina personalizada, porque tú y yo somos distintas, Shubri. O de precisión, porque además está la genómica, la proteómica y la metabólica, etcétera. O sea, es una medicina que ya puede prever y entonces... Con riesgo. No es un dictamen, no es una sentencia, estamos hablando de riesgo. Y ahí tenemos que acostumbrarnos a que no quiere decir que no, mira, en 18 años, 3 meses y 4 días. No, es riesgo. Y entonces, ¿cómo atiendes tu riesgo? ¿Cómo abrazas el conocimiento del riesgo en vez de tenerle aversión al riesgo? Y tenerle miedo. En vez de tenerle miedo, decir cómo actúo ante el riesgo en vez de actuar en 20 años ante el problema. Vamos a actuar ante el riesgo y cómo vamos a prevenir, cómo vamos a ser proactivos, cómo vamos a participar en nuestra salud activamente día con día, activamente participar como si fuera una cuenta de banco, ir metiendo peso a peso día con día para que en 20 años tengamos una cuenta de ahorros, en vez de llegar a 20 años y darnos cuenta que la cuenta está en ceros. Día con día, cómo ir metiéndole peso a peso a esta cuenta de banco para prevenir, para atender mejor nuestra salud y lo más importante, no nada más es longevidad, no son más años como no, dices. Es calidad. Es calidad, es mejor años, más años mejores. Sí. Que la fase de mala salud, de declive, sea más corta, porque está más en control de ti por tu alimentación, por tus hábitos, por el ejercicio que haces. Recordamos la importancia de la fuerza, no es nada más ponernos a correr como locos, también es importante las pesas, todo lo que es resistencia es muy importante para los huesos, la salud mental, la familia, los vínculos, como ya lo platicamos, el dormir bien, la nutrición y ¿cómo te controlas, cómo te autorregulas emocionalmente? Porque cuando todo el día estás desbordado y desregulado, también tu sistema nervioso está todo el tiempo al borde de quebrarse. Entonces, es esta salud integral que he luchado muchos años porque entendamos que somos todo. Creo que finalmente, después de la pandemia, yo veo que eso sí nos dejó. Por lo menos veo a mucha gente en ello. Más consciente. Más conciencia de la salud integral. Sí, de cómo la gente que estuvo más sana, tuvo menos riesgo. La gente, también hubieron casos extraordinarios, no quiero generalizar, pero cómo la gente que llegó en un mejor estado le fue mejor. Entonces yo creo que esto nos deja algo muy importante. Tome nota de, no podemos controlar muchas cosas que nos van a pasar y algo que nos va a pasar como humanidad y nuevas pandemias habrá, pero ¿cuál va a ser nuestro estado de salud? Y no es prepararnos por el miedo a que me muera, es prepararme por la conciencia de estar mejor, ¿no? Y porque hay un gran doctor que quiero y admiro muchísimo que dijo, como vives tus días, vives tu vida. Al final son hábitos. Entonces, si empezamos a sembrar desde hoy, regar la plantita, todos los días preocuparnos y no esperar hasta que llegue
la emergencia o esperar hasta que llegue la pandemia o esperar a que llegue la crisis. No, desde ahorita hacer medicina preventiva, hacer cuidado de anticipación, conocer nuestros riesgos y atenderlos de forma positiva. Claro. Ahora, en todo esto que están investigando, no pueden hablar de tiempo, ¿verdad? No dicen, porque a ver, esto que vivimos de encerrarnos por tanto tiempo, digo, yo sé que fue muy difícil, a mí me vino maravilloso, pero no se trata de esos episodios, pero es como que nos dejó como miedo. Sin duda, hay un estrés postraumático. Hablamos de COVID y todo el mundo quiere cambiar de tema. Yo también, incluida, sin duda. Fue un momento de nuestras vidas que yo creo que en un par de años, décadas, vamos a voltear para atrás y no vamos a creer lo que vivimos. Ese mundo que se tuvo que paralizar y también entender en perspectiva y con un lente, con un espejo retrovisor de largo alcance y decir, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Y qué pude haber hecho mejor? Porque eso nos hace mejores personas, eso nos hace crecer, eso nos hace tener esta capacidad de humana, o esta capacidad. Me encanta lo que dices porque, a ver, si nada más dejamos pasar las experiencias que vivimos, sin hacer nunca un alto y hacernos una pregunta de ¿qué me dejó esto? No nada más es vivir de que vivimos un trauma y hay estrés postraumático. Sí, pero ¿qué aprendí de esto? Y si me volviera a pasar, ¿qué haría diferente? ¿Qué harías diferente? ¿O qué postura tendría diferente? Sí. ¿O qué me siento orgulloso de lo que sí supe hacer y qué me di cuenta que no supe? Y te voy a decir algo. En las decisiones cae muchas de las consecuencias de las pandemias, porque lo que en este grupo que te conté que analizamos los aciertos, los errores y las áreas de oportunidad que tuvo en específico México frente a la pandemia, por supuesto México nos agarró la pandemia en un lugar, pues de alguna manera desventajoso. No puedes comparar en qué estaba México en ese momento con respecto a otros países. Era el mismo virus, pero nos fue muy diferente que a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Era el mismo virus, somos los seres humanos, todos somos Homo sapiens, es la misma especie. Pero ¿por qué somos de los peores países en cuanto a exceso de mortalidad y otros no? ¿Qué hubo ahí? Y ese fue el análisis que hicimos. Y encontramos que casi el 40%, el 37% de las personas que fallecieron por COVID-19 o en la pandemia de COVID-19, no necesariamente por COVID-19 directamente, sino pudo haber sido indirectamente por COVID-19, es decir, personas que a lo mejor durante la pandemia tendrían que haber tenido otra atención de salud y no la tuvieron porque no quisieron ir al hospital porque estaba la pandemia, cosas así, o sea, directas e indirectas de COVID-19. El 37% fue por malas decisiones gubernamentales, por mala comunicación, porque todas las demás pues sí tienen un efecto directo a las... Pues estructuralmente en México, el sistema de salud, lo que teníamos en ese momento, que pudimos hacer lo que pudimos hacer, pero haciendo una proyección de cómo estaba el sistema de salud, cuántas muertes eran esperadas o justificadas, nos quedan 37% que no tenían que haber muerto. 37% de los mexicanos que fallecieron, que tuvimos un exceso de mortalidad de 800,000 personas, es enorme la cantidad. O sea, 6 de cada 1,000 mexicanos fallecieron. Es enorme. Es enorme, es un número enorme. Sí, vale la pena hacer este espacio mental, no tanto de ver para atrás, porque a lo mejor es muy doloroso y estamos muy cerca todavía y ya nadie nos queremos acordar de estos años que pasamos encerrados, estos meses de tanta angustia, incertidumbre, en fin. Pero sí ver para adelante, ¿cómo puedo ser yo una mejor persona, más sana, que además todo eso va a hacer que sea yo más robusto, más pueda ser más resiliente en el momento en que pueda llegar a alguna otra crisis y puedas entonces sí crecer y ser antifrágil. Y todo esto es abonar a ti mismo, a tus vínculos, a tu familia, hacer medicina de prevención, hacer
toda la parte de salud mental, reconocer que hay un tema de salud mental, reconocer que también hay una epidemia de soledad, estar con nuestras personas mayores. México tiene un vínculo hermoso entre abuelos y nietos. Somos de los pocos países que no tenemos olvidados a nuestras personas mayores, pero con todo y todo sí tenemos una epidemia de soledad. También somos parte. Sí. Sabes que leí un artículo muy interesante para esa conferencia que te digo que sobre longevidad emocional, que hoy en Japón los adultos mayores que se sienten muy solos están robando para ser llevados a la cárcel y poder convivir con los demás. Imagínate, qué desesperación, ¿no? Imagínate la desesperanza de la soledad como para llegar a esos alcances. Sí. Sí, súper importante poder estar cerca de nuestros abuelos, cerca de nuestra gente mayor, a lo mejor algunas personas mayores que no tienen descendencia, pero incluso, bueno, vimos gente que iba, que les llevaba comida, etcétera, en esos momentos, pero nosotros también vamos a llegar a viejos, ¿no? Esa es la idea. Entonces también formar nuestros vínculos para no quedarnos solos. Eso también es importante. Nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hijos, remendar todos esos lazos, todos esos vínculos, fortalecerlos, porque sí es muy importante. Y se ve, por ejemplo, en la teoría de las zonas azules, ¿no? Que tú platicabas, la longevidad, o sea, ¿qué pasa en Cerdeña? ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa? Es la alimentación, es la actividad, no necesariamente el ejercicio de alta intensidad, sino la actividad, estar en contra del sedentarismo y sin duda también el hecho de sentirse tribu. Eso me encantó, lo de tribu, ¿no? Poder tener pláticas, el café, el desayuno con alguien, compartir la vida. Así que si uno tiene una tribu, si uno tiene una comunidad, ¿qué creen? Nunca es tarde para construirla. Los vamos a estar leyendo, así que pónganse a crear lazos valiosos, a ver quién les suma en la vida hoy, a limpiar sus relaciones, a cultivar relaciones significativas, que es algo muy importante. Y sorpréndete todos los días, eso es muy importante. Tengamos la edad que tengamos, yo creo que yo eso lo aprendí de mi papá, todos los días tienes que aprender algo, todos los días, porque eso te estimula el cerebro. Es muy importante también, no nada más la salud mental, sino también la salud cognitiva. Y una de las 4 enfermedades crónicas que tenemos que estar conscientes que pueden empezar hoy, pero aparecer en 20 años, que son tema cardiovascular, tema de cáncer, una de ellas pues es el Alzheimer, ¿no? La demencia. Y ya sabemos mucho sobre el Alzheimer, ya conocemos muchos marcadores en la sangre que pueden de alguna manera hablarnos de propensión, de riesgo. Recuerda, Shuli, no estoy hablando de un dictamen, estoy hablando de un riesgo. O sea, estamos empezando a hablar distinto, ya no es el chip de me encontraron esto, es A, entonces implica B, sino es riesgo, ¿no? Y no estamos acostumbrados a hablar de probabilidades, no nos fascina esto de probabilidades, pero esa es la nueva medicina, ya hay marcadores que nos hablan de probabilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los ejercicios cognitivos son súper importantes, los crucigramas, los sudokus, los ajedrezes, el hacer rompecabezas. ¿Pero qué crees? A lo mejor es mal porque hablamos de probabilidades, pero en esta investigación que me clavé a fondo, decía que por sobre todo de eso es tu parte de conversar con alguien, de seguir platicando, de tener gente interesante a tu alrededor, de seguir pudiendo compartir. Incluso hay un chiste malísimo para las terapeutas que dice que la terapia funciona aunque el terapeuta sea pésimo, porque con que tú estés asignando 1 hora de tu tiempo para sentarte frente a una persona a rebobinar, que cuando tú te sientas en terapia, lo primero que piensas, a ver, tengo 1 hora para explicarle esto. Tengo que reorganizar mi mente, reorganizar mi sistema cognitivo para poder transmitir algo significativo que el otro me devuelva algo. Claro. Entonces, para comunicar tengo que organizar primero mi mente. Y eso es algo muy importante que pasa en espejo frente al otro, frente a esto de hacer tribu. Creo que es un dato muy importante. No, muy. Y bueno, tengo 2 cosas más que quiero platicar contigo. Ya no sé si me voy a desviar mucho en 2 temas. Bueno, y escuché en una de tus pláticas que hablabas de las coronadipias. Sí. Y bueno, se me hizo interesante el término. Y también, si nos da tiempo y se puede, me interesa mucho por qué el cambio climático, ¿tú crees que hoy está afectando nos incluso a nivel emocional, mental?
porque sé poco del tema, pero a forma vulgar, cotidiana, yo digo, cambio climático, sí estamos llegando a unos extremos de temperatura, que hay quien es mejor para el frío, quien es mejor para el calor, pero que nos esté afectando a ese grado, me encantaría entender por qué. Qué interesante, sí. Te cuento brevemente. Me invitaron a dar una plática TED, que ahí está, una TEDx que está ahí en español en las redes sociales. Y se me ocurrió acuñar un término que no existe, por eso no lo habías escuchado, hasta escuchar mi teto, que se llama coronadipia. ¿Y qué es una coronadipia? Seguramente te han pasado coronadipias en tu vida, y esta era una invitación, digo, vean el TED Talk, pero era una invitación para buscar las coronadipias de tu vida y subirte en ellas. Es decir, viene de la palabra coronavirus, que era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Esta oportunidad que era el coronavirus, ¿no? Con comillas, y serendipia. ¿Qué es la serendipia? Es cuando ocurre un suceso que parece fortuito, que parece inesperado, ¿no? Que así fue la pandemia, parecía inesperado, aunque no era inesperada, se estaban esperando. Un poco lo del cisne negro de Nicolás. Un poco como el cisne negro de Nicolás Taleb. Y entonces, ¿qué es una coronadipia? Es algo que sucede, que tiene muy baja probabilidad de suceder en tu vida, pero que cuando sucede, se vuelve algo cotidiano, sí. Algo inesperado, algo que es muy raro, pero que cuando ocurre se vuelve lo más cotidiano. Como a ti, Shuli. Empezaste a hacer algo de comunicación y de pronto fue una coronadipia. Y de pronto ya es algo cotidiano y eres una persona que tiene una credibilidad, que tiene una plataforma, que la gente lo escucha, que a lo mejor hace 5, 10, 15, 20 años no lo hubieras imaginado. Esa es una coronadipia. Y todos hemos tenido ciertas coronadipias, cosas que no creías posibles, pero que viene esa pequeña oportunidad y te agarra en un momento en que estás preparado, en que estás haciendo las cosas bien, en que está todo bien todo el contexto, y entonces de pronto se vuelve una coronadipia y esta oportunidad puede ser un cambio importante en tu vida, y la invitación era identificarlas para que las aproveches y se vuelvan verdaderamente un cambio y un crecimiento para ti. Y yo ponía el ejemplo, por ejemplo, del fuego, ¿no? El fuego, el ser humano, el ser humano primitivo, la primera vez que hizo una chispa fue una coronadipia. Nadie se esperaba poder ver el fuego, solamente lo veían cuando habían rayos, caían rayos del cielo, había fuego y podían calentarse o podían cocinar su comida, que la comían cruda. Y de pronto alguien pudo hacer una chispa y fue una coronadipia. Y hoy en día ni nos las cuestionamos, todos sabemos hacer fuego, y hoy en día te desayunaste unos huevos cocidos gracias a que pudiste prender la estufa. Ya el fuego no es una coronadipia, pero en su momento se reconoció y se pudo perpetrar, se pudo replicar, por eso se pudo hacer cotidiano. Por eso me recuerda al cisne negro, que nada más lo mencionamos, es lo probable de lo improbable, o sea, era muy poco probable que yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo, pero ya que lo estoy haciendo, no era tan improbable. Porque ya es algo cotidiano. Exactamente. Es eso. Ya se vuelve parte de tu ¿Cómo vida? hacer algo que surge como algo inesperado, extraordinario, y convertirlo en algo cotidiano? Convertir lo extraordinario en cotidiano. Ay, qué bonito. Esa es la palabra coronadipia. Uy, me encantó. Te la voy a robar. Te la regalo. Ay, te la regalo, no te la presto, pues te la para regalo. Todos los que nos están escuchando. Esas son las coronadipias, y seguro cada uno tiene pequeñas coronadipias que hay que saberlas identificar para poderlas propagar, para poderlas repetir y para poderlas hacer cotidianas en tu vida. Me encanta el término. Bueno, ya sé que es muy brusco el cambio, pero como me inquieta el tema, voy a aprovecharte que te tengo aquí para absorberte toda esta sabiduría y conocimiento que tienes. ¿Por qué esta parte del cambio climático, que hoy es un gran tema? O sea, entiendo que afecta a la vegetación, la producción, entiendo que afecta al planeta, el ecosistema, todo eso, pero al ser humano en sí. Bueno, ok. Es muy interesante que me lo digas, porque ahora me he dedicado este año especialmente a hablar muchísimo de este tema, del vínculo que hay entre el cambio climático, la salud planetaria y la salud humana, que hay un vínculo tan estrecho, Shuli, que ahora que te lo platiqué vas a decir, no me lo imagino. Obvio. Lista para escucharte. Y el tema es el siguiente: vivimos en un sistema,
no vivimos aislados, dependemos de un sistema, ¿ok? Piensa en la computadora, en el hardware y en el software. Somos un software, el planeta es un software. Es climas, corrientes, agua, ¿sí? Aire. Todo esto está interconectado, o sea, nosotros inventamos las fronteras, pero realmente el planeta está interconectado, no existen fronteras ni para el agua ni para el aire, ¿ok? Cuando nosotros modificamos el clima, ¿y qué quiere decir el clima? El clima no quiere decir hoy hace 24 grados Celsius en la Ciudad de México. El clima significa el promedio que existe en las temperaturas y el comportamiento de estos sistemas a lo largo de días y meses, ¿no? ¿Por qué lo hemos cambiado? Desde que empezó la revolución industrial y hemos estado usando tanto los combustibles fósiles, el petróleo, quemándolo, estamos emitiendo más de lo normal de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Cuando tú te metes al coche, hace sol, porque todo el tiempo nos llega la radiación del sol, de nuestra estrella. Nos llega todo el tiempo esta radiación. Gracias a que tenemos cierta capa atmosférica, es que existe la vida en el planeta, porque esta capa regula la temperatura y hace que en el día esté calientito y en la noche baje la temperatura, pero no tanto, y ocurran los climas que mantienen la vida en el planeta por millones de años. Lo que ha pasado desde la revolución industrial es que estamos emitiendo más de lo normal de dióxido de carbono, más de lo normal de estos efectos de efecto invernadero, que están haciendo una capa todavía más gruesa. Y como las ventanas del coche, cuando hace mucho calor y te encierras y no abres las ventanas, pues cada vez se guarda más calor y en la noche no dejamos salir la radiación y sigue atrapada. Y con el paso del tiempo hemos estado aumentando la temperatura promedio, es decir, no hoy, sino a lo largo de todo el año. Este último año, 2024, fue 1,5 grados más caliente que los años anteriores de la época preindustrial. Y eso cambia los climas, eso cambia los sistemas. ¿Qué pasa con esto? Cambian las corrientes, cambian la temperatura del mar, grados, poquitos, pero un pequeño grado de aumento hace que huracanes como Otis, por ejemplo, se intensifique de una manera que era impredecible por los modelos matemáticos que tenían los centros de huracanes. Y entonces de pronto llega Otis a las costas de Guerrero y es devastador. Y eso dime tú si no tiene un efecto en la salud. Pues una epidemia de dengue, no nada más la parte traumática de fracturas, etcétera, por la tragedia. A ver, para entender, si no hubiera habido este cambio climático, posiblemente el huracán hubiera sido un huracán más predecible, una categoría 3 que se hubiera quedado quizás en una, no lo sé, no soy especialista en huracanes, pero la predicción del centro de huracanes en Miami sobre Otis fue una intensificación no justificada y no predecida por los modelos, es decir, se salió de lo que conocemos. Ya el clima está siendo más errático, está cambiando. Entonces, el tener sequías que antes no teníamos por este cambio en el clima, pues hace una devastación y una falta de alimentos, eso crea hambrunas, eso impacta la salud. Hay ya 1 millón de gente desplazada nada más en Estados Unidos por temas de cambio climático en el último año, por temas de cambio climático. Es decir, el cambio climático está haciendo una migración, está generando migración. Eso tiene efecto en la salud. Ahora vemos ciudades como, por ejemplo, Lima, Perú, que antes no tenía dengue y que ahora, como está cambiando las temperaturas, el mosquito que propaga el dengue se está acostumbrando a otras altitudes, se está acostumbrando a otras, a temperaturas porque las ciudades están más calientes. Entonces cambian, por ejemplo, la transmisión de chikungunya, la transmisión de dengue, la transmisión de malaria, por este cambio en el clima. Entonces, las enfermedades transmitidas por vectores cambian. La temperatura aumenta, las olas de calor son más. Entonces, vemos muertes en Europa cada año en los veranos por estas olas de calor tan intensas. Incluso en México tuvimos más de 100 muertos el año pasado por esta ola de calor intensísima que tuvimos en mayo, junio. Tuvimos 100 muertes por golpes de calor. Eso es provocado en parte por cambio climático. O las heladas todavía más fuertes, o los deslaves, o las inundaciones. Tenemos, por ejemplo, islas en el Pacífico, Tuvalu, que va a perderse Tuvalu por completo. Esa isla se piensa que va a desaparecer y la gente, las 11,000 habitantes están teniéndose que emigrar a Australia, pues porque va a desaparecer, porque va a subir el nivel del mar y es una isla plana. Entonces estás viendo la migración, todo lo estrés emocional, toda la parte de ecoansiedad, toda la parte de salud mental y exacerbación en otro tipo de enfermedades como cardiovasculares, como diabetes, como hipertensión, incluso por el cambio climático y el cambio que hay, no nomás el cambio climático, sino también
pues la triple crisis ambiental que estamos viviendo, que es el cambio climático, que es la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, hace pues que veamos, por ejemplo, los incendios en Canadá. Y entonces en Nueva York se pone el cielo completamente naranja por varios días por estos incendios, ¿te acuerdas? En Canadá hace un año, y aumento de asma, aumento de personas que necesitan tratamiento pulmonar. Y entonces, bueno, pues sin duda el cambio climático está vinculado con la salud, y todo eso ya es consciente, ya el mundo está siendo cada vez más consciente de este vínculo. Y en la última COP, en la última conferencia de las partes que se celebra por el cambio climático una vez al año, por primera vez hace un año ya se involucró a la salud. Un día completo, la Organización Mundial de la Salud habló sobre este vínculo y sobre la urgencia de empezar a hablar de ello. Además, el sistema de salud mismo, los hospitales, son grandes contaminadores y grandes emisores de gases de efecto invernadero, y necesitamos que nuestros hospitales sean más resilientes. Cuando existen inundaciones, cuando existen deslaves, también pueden sufrir nuestros sistemas de salud. Entonces también tenemos que hacer resiliente a nuestro sistema de salud. Entonces todo está vinculado porque no somos independientes, hay una interrelación y hay varios conceptos académicos. Uno se llama salud planetaria, otro se llama ecosalud, que están tratando de abordar y hacer investigaciones para entender muy bien estos vínculos, porque entre más contaminación en el agua, más contaminación en el aire, más contaminación, pues afecta y aumentan las incidencias de cáncer, las incidencias. Y bueno, retomando como en círculo todo lo que hemos hablado, no sé si estoy bien, pero esto también aumenta el riesgo de otra pandemia. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aumenta el riesgo de otra pandemia? Las pandemias, especialmente las enfermedades emergentes, surgen generalmente de ecosistemas donde no estábamos invitados, donde no conocíamos. Entonces, construimos el Tren Maya, destruimos parte de la selva y pues los trabajadores entran en contacto con gérmenes que no conocían, y entonces les da leishmaniasis. Porque no tenían por qué estar ahí. No tenían por qué estar. Eso era un ecosistema. Es un ecosistema virgen que estaba funcionando, y ahora vemos devastadas toda esta zona de la selva, y personas, trabajadores del Tren Maya, que tuvieron leishmaniasis porque, bueno, pues estuvieron en contacto pues con estas especies silvestres que son hospederas de algunos gérmenes, virus, bacterias, protozoarios, hongos, que no conocemos o que no estamos acostumbrados, o que no tenemos la inmunidad todavía, etcétera, y entonces nos enfermamos. Y entonces, entre más estemos devastando los ecosistemas, pues más chance hay de entrar en contacto. Y esto está muy bien estudiado. Hay mapas que se han encontrado donde se ve claramente donde hay una mayor biodiversidad. Uno de los países es China, otro es India, otro es México, otro es Brasil, donde también hay una gran densidad humana, que estamos devastando estos ecosistemas y podemos encontrarnos con estos virus, bacterias, etcétera, que podrían potencialmente o no tener un impacto pandémico, y esto se llama una zoonosis, cuando hay un patógeno que brinca a la especie humana, o viceversa, los humanos que contagiamos a los animales. Y en este intercambio de virus y bacterias constante, que es natural, de hecho, viven virus y bacterias todo el tiempo en nuestro cuerpo, y tenemos una constante relación con nuestro microbioma, ¿no? Saludable. Pero cuando se rompe ese equilibrio, entonces hay patógenos que pueden enfermarnos. Y ese es el riesgo constante en el que vivimos, y por eso es importante tener un sistema de salud robusto y un monitoreo constante para detectar a tiempo. Recordemos, en 2009 H1N1 surgió en México, en Veracruz, fue un virus de influenza porcino, y fue la convivencia de un niño con un puerco, y ahí fue la infección. Muchas de las enfermedades humanas vienen de los animales, como HIV-Sida viene de los animales, y como el coronavirus. Wow. Entonces pues es esta convivencia que creo que le diste la vida, la vuelta al mundo y a la vida. Bueno, Carol, no deja de impresionarme tu claridad y tu sabiduría. Pero centrándome un poco en todo lo que hemos hablado en este episodio, y incluso hasta tomé mis notas, porque digo que siempre mis podcasts es mi nueva maestría. Mi nueva maestría de vida, porque estoy aprendiendo tanto de cosas nuevas. O sea, es un ciclo todo. Estamos vinculados. Desde lo que hablaste de las coronadipias, desde lo que hablaste de la soledad y los vínculos, la tribu, la parte de como seres humanos aprender de estas pandemias de vida, ¿no?
porque cada uno también tiene su propia pandemia Sin duda, interior. sin duda. Y esto del clima que me parece muy importante porque como ahora ponemos casi la cereza del pastel de lo que estamos viviendo, ¿no? Me quedé con la imagen del coche, no sé por qué, Y el coche. que me fue muy fácil, ¿no? Se encierra, pero pues en la noche te vas a dormir y no abres las ventanas, se quedó ahí, encerrado. Bueno, si abres las ventanas lo liberas, pero si cada vez el vidrio se va haciendo más grueso, no dejamos liberar y a veces la gente dice el cambio climático, bueno, va a subir el nivel del mar allá, y piensas en los osos polares, que ha sido la peor mercadotecnia del cambio climático, porque el cambio climático está acá, lo estamos viviendo, tenemos cada vez jacarandas en febrero cuando eran en marzo, de pronto empiezan las olas de calor antes, las lluvias ya no entendemos ni cuándo son, y nos está cambiando el clima por eso, porque vivimos en un sistema. Recordemos, los seres humanos hemos sido como muy egoístas, nos creemos esta especie superior, pero convivimos con otras especies, convivimos con otros sistemas, convivimos en una complejidad enorme y tenemos que, con mucha humildad, darnos cuenta que estamos en un planeta compartido y que sí estamos afectando este equilibrio. Y entonces, por suerte, y por eso te digo que estoy agradecida por haber vivido en esta época, porque por suerte tenemos las herramientas. La ciencia tiene las herramientas, tiene muchas de las soluciones porque entiende perfectamente bien lo que está pasando, este mecanismo, y podemos entender cómo solucionar, cómo adaptar, cómo mitigar, cómo trabajar en pro de nuestro planeta. Lo que falta es voluntad, lo que falta es voluntad política, voluntad personal, voluntad corporativa, voluntad por muchos lados. Pero pues yo creo que es el reto mayor que tiene la humanidad hoy. Y claro, teniendo las herramientas, la sabiduría y el conocimiento, en verdad, hacernos responsables de él. Mira, te voy a decir algo muy fácil, algo que yo hago. El 30% de la comida que compramos, bueno, el 30% de la comida que se produce, se tira, se desperdicia. Y para producir alimento, se contamina muchísimo, porque el transporte, la producción, todo lo que es el riego, todo lo que es la emisión en las tierras, todo eso tiene una huella de carbono, todo eso tiene ciertas emisiones. Entonces imagínate que el 30% se desperdicia. Entonces yo te invito, hoy vas a ir al supermercado, hoy le vas a preparar comida a tus hijos, hoy vas a comer por ti mismo. Piensa en reducir 30% el consumo y ya con eso estás ayudando a 30% menos de emisiones. Algo muy sencillo que es de ti. Pienso de todo lo que voy a comprar en el súper, comida. Voy a comprar 30% menos. Sí. Piensa, somos, qué reto, porque a ver, dices, ¿realmente necesito todo esto? O voy a acabar tirando la mitad porque mi platón de enchiladas, que lo voy a hacer de ese tamaño, al final las últimas 2 nadie se las va a comer y son las que se guardan en el refri y a los 5 días nadie se las comió. Y se tiran. O estoy comprando una cantidad ridícula de manzanas y al final 3 se pudrieron y nunca nadie llegó a comérselas. Nada más ser más conscientes. Y son cosas muy pequeñas. Digo, mucha gente dice, sí, anda en bicicleta, pero a veces ni siquiera es real, pero a la alimentación todos, en los restaurantes pedimos, a veces realmente todo eso es lo que te vas a comer, es ser consciente porque eso se va para atrás, ¿no? Hay un productor que entonces requiere producir menos, hay un transportista que necesita transportar menos, hay un supermercado que necesita menos empaque. No, me encantó eso, vamos a hacer eso. Hoy vamos a comprar 30% menos, me encanta. Ahí está. Me encanta, es que, a ver, sí hay cosas simples, cotidianas que podríamos empezar a hacer, juntadas con los millones de habitantes que habitan este planeta. Imagínate el impacto. Sí, porque a ver, si tú y yo estuviéramos en la mesa en las Naciones Unidas o en la COP y fuéramos Trump y Xi Jinping, bueno, tomaríamos a lo mejor otras decisiones, tú y yo, pero mi impacto, ¿a dónde llega? ¿Cuál es mi círculo de impacto, no? ¿Qué controlo? Bueno, eso que controlas, ahí enfócate. Bueno, pues me encanta, Carol. Bueno, ¿qué te puedo decir? Prepárate, ¿eh? Porque va a ser el primero de muchos episodios. No sabes sí, todo lo que aprendí. Me encanta tu claridad, tu sabiduría. Y bueno, te voy a hacer 2 preguntas que es como cerramos todos nuestros episodios. Ok. Como este es un espacio que se llama Resignificando Ando, y para mí resignificar es una de las cosas más importantes de la vida, ¿qué sientes que tú has resignificado? Lo más importante que has resignificado en tu vida, como persona, como mujer, como madre, como profesionista.
Y es esto que le diste la vuelta al significado, te lo aprendiste a decir de otra forma. Yo creo que la maternidad. Yo resignifiqué la maternidad. La maternidad la viví de una manera muy plena y muy entregada, como seguramente muchas mamás lo hacen. Y de pronto encontré la forma de compartirla con mi profesión. Y eso fue algo que disfruto tanto porque lo comparto también con mis hijos. Uh-huh. Y eso fue importante. Pensé que eran mutuamente excluyentes. Sí. Pensé que era o. Porque ese es un mensaje muy cultural. Es muy cultural. Y creo que el entender que puede ser y que además esos caminos que nos dicen que son los caminos que debes de seguir, pues fueron trazados por hombres y diseñados por hombres. Pero creo que nos tocan a las mujeres, Shuli, trazar e inventar nuestros propios caminos no explorados y entonces hacer este mix que a ti te quede porque a ti te gusta y a ti te va. Y ese traje a la medida de maternidad, profesión. Fíjense que yo, si alguien me hiciera esa pregunta que no me la he hecho yo porque se la hago a los demás, esa sería mi respuesta. Ay, a ver, explícame por qué. Yo también resignifiqué mi maternidad porque venía también de toda esta idea cultural que o eres mamá o profesionista o paras unos años y luego continúas. Mis amigas que pararon nunca regresaron. Y yo nunca paré, nada más modulé mis tiempos. Pero yo creo que yo también resignifiqué mi maternidad. No al principito, creo que la resignifiqué ya por ahí de mi segundo hijo, pero creo que cuando la resignifiqué pude ir como en un equilibrio más noble entre eso también que fue mi profesión, mi pasión y ser mamá. Y hoy la sigo resignificando. Soy abuela, gozo mis nietas, tengo mis espacios con mis hijos, pero también este espacio de crecimiento que para mí es un tesoro. Mi life motif, lo que me hace levantarme todos los días. Mi coronaditia. Ese es mi coronaditia, me encanta. Y bueno, para cerrar, ¿cuál es un mensaje final que dejarías, el que quieras, para toda esta gente que nos acompañó hasta este momento en nuestro episodio? Bueno, primero, gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio, sin duda. Pero el mensaje yo creo que es que al final puedas o no y quieras o no ser científico, que es válido, a lo mejor la ciencia es para unos pocos, pero el pensamiento científico yo creo que es esa semilla que tenemos que sembrar y lo vemos en los ojos de nuestros niños, de nuestros nietos, cuando te preguntan por qué los flamingos son rosas y por qué el cielo es azul, eso es ciencia. Eso es el inicio de la ciencia. Ese es el destello. Contesten con una pregunta. Sigan esa curiosidad. Motívenla. Pensemos más como científicos porque de veras que el mundo requiere ciencia y todos requerimos más pensamiento científico para vivir este mundo tan complejo, pero también tan fantástico que nos ha tocado vivir. Entonces pensemos más como científicos. Pues con este mega cierre que yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y saben qué se necesita? Curiosidad y capacidad de asombro. Sí. Porque a mí mis nietos sí me hacen esas preguntas. Y cuando no las conozco les digo, vamos a investigarlo juntos. Sí. ¿Y hoy, qué crees tú? Y me dicen ellos, ¿cómo lo vamos a investigar? Métete a Google. De la forma que quieren. Pero regresen la pregunta, ¿por qué crees tú? ¿Por qué crees? Y vamos a hacer una conversación, no se vayan directo al celular, denle tantita chance a esta introspección y curiosidad. Otra pregunta, claro. Porque cualquier información te da nuevas preguntas y hay que seguir jalando el hilo. Y el poder explorar el mundo, el salir al jardín, una de las cosas que hago son los jardines de ciencia, que son esos espacios de ciencia al aire libre que motivan el poder estar con la naturaleza, el sentirnos cerca de la tierra. Claro, muy importante. Pues, Carol, muchísimas gracias. Julia, al contrario. Y dime, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera buscar? Y después de este episodio van a correr a hacerlo, así que cuéntanos a dónde. Gracias. Pues es @carol.perelman, @carol_perelman, son mis redes sociales y pues estoy ahí a sus órdenes y en mi página de internet, ahí hay mucho de lo que hago. Bueno, aparecerá en pantalla para que no dejen de seguirla.
Y si no me conoces, si estás aquí por casualidad, yo soy Shulamit Graber, también me puedes seguir así en todas mis redes. Y no olvides de seguirnos en nuestra red de Instagram, @resignificandoando.podcast, donde estamos compartiendo mucha información de todos nuestros invitados. Y recuerda que si tienes una historia de vida que contar, un proyecto de impacto social que quieras compartir, escríbenos a resignificandoandopodcast@gmail.com. Y bueno, nos vemos muy pronto. Activa la campanita, dale like y suscríbete a mi canal para que estemos todos los jueves en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Carol, muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte para todos.